tenía un ídolo y antes de conocer a Cristo. Y algo que yo admiraba de esta persona era su mentalidad, era que no se rendía ante los obstáculos, era que cada vez que venía una oposición, él se levantaba y se reprogramaba. Su nombre era Kobe Bryant, que sabemos que falleció hace poco. Y lógico, antes de que él muriera ya Cristo era mi ídolo, mi único rey y señor. Quiero compartir un poco de la mentalidad de Kobe para que luego entendamos por qué el título del mensaje de Cristo Mentality. You know, the Mamba mentality simply means trying to be the best version of yourself. That's what the mentality means. It means every day you're trying to become better. And it's a constant quest. It's an infinite quest. So starting at the age of 2, when I first started playing the game, and on and on and on, I always ask questions. I always try to get better every single day, learn more. My vision of what my goal is changed drastically as I got older. It's like as a kid, I said I want to be the best ever. Right? And now you go through your life and everything you do is try to be the best ever, be the best ever, be the best ever. And as you get older, you start understanding that those things are very superficial things. And everybody has a different opinion about it. No matter what you do, you can win 20 championships. There's always an opinion on who's the best. Everybody has different opinions. And so I started really kind of understanding, maybe that's not the important thing. Maybe the important thing is to, how do we as a team grow? How do I help my teammates be better? So that was the first change for me. And then as I got older still, it became more about how are you inspiring others, right, to find themselves. That is the ultimate championship. So won 5 championships, that's great. Another team won a championship this year. Team's gonna win a championship next year. Those things come and they go. But what stays is how do you use your passion and use that to inspire somebody else to create their passion? And then how can they pass that on to the next person? That is true success. So my goals have changed drastically from the time I was 6 years old to the time I was 17 to the time I was 25, and now I'm sitting here at 37. When you take that jersey off for the final time, how do you think you're going to feel? Very at peace with it, and I'm very thankful, you know, for the 20 years that I've had, and ready to go. Ciertamente era un hombre de fe, detalló así el sacerdote. Pero no es el único secreto religioso en torno a la desaparecida figura de Los Ángeles Lakers. De acuerdo con el obispo Timothy Frazier, Kobe Bryant asistía con frecuencia a misa y se sentaba en la parte de atrás de la iglesia para que su presencia no distrajera a la gente. Nadie imaginaría que horas después de salir de la iglesia, Kobe y otras 8 personas, entre ellas su hija Gianna de 13 años, perderían la vida luego de estrellarse el helicóptero en que viajaban. Sin embargo, lo más importante de todo lo que vamos a hablar de esta persona es que cuando tú escudriñas la palabra y cuando tú conoces a Dios, te das cuenta que todos esos principios estuvieron primero en Jesús. Por eso es que Él es el nombre sobre todo nombre. Pendiente, Cristo Mentality, la mente de Jesús. Fuerte aplauso al Señor. Y entendiendo ahora la línea a la que me quiero dirigir, por eso fue que le tomé este título. Es imposible que nosotros hablemos de un Dios que no conocemos. Y es importante que nos acerquemos a Dios. El venir a la iglesia no nos garantiza nuestra salvación. Ir a un aeropuerto no garantiza que tú vas a viajar. Te explico por qué, porque yo estuve hace 2 semanas trabajando en el aeropuerto y yo veía gente entrando y saliendo y yo estaba allí trabajando. La lógica lo que dice es que uno va al aeropuerto a irse a otro lugar y yo estaba allí en el aeropuerto y no fui a ningún sitio. Por ende, estar aquí en la iglesia es solamente el lugar donde tú te equipas para conocer al Dios que tú estás buscando. Es en el lugar que tú, ¿verdad?, recibes la palabra para saber cuáles son las características de ese Dios. Y así no permitir que el mundo te engañe, ni el enemigo tampoco. Amén. Así que es sumamente importante que
que entendamos eso y que mucho más que venir aquí a la iglesia es que fuera de aquí en todo tiempo busquemos a Dios, tengamos una experiencia personal con Él. Eso es lo que nos salva y lo que nos va a llevar, ¿verdad?, a conocerle en espíritu y en verdad. Basado en Lucas 19, del 1 al 10, yo quiero contarle una historia en la cual hay un hombre que quizás no se atrevía a acercarse a Dios. Pero mientras más tú conoces de Dios y cuando tú comienzas a autoevaluar tu vida, te vas a dar cuenta que tú nunca buscaste a Dios. ¿Tú sabías eso? Que tú nunca buscaste a Dios. ¿Tú lo sabías? Dios siempre te estuvo buscando a ti. Y te vas a dar cuenta que Él preparó el lugar, Él preparó los espacios y el tiempo para llegar a tu vida y tocar tu corazón. Entrando en esta historia que dice, esto es en Lucas 19, del 1 al 10. Hablando y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Tócate la cabeza. Hoy, y repite conmigo, hoy es necesario que Dios habite en mi casa. Y entonces él descendió a prisa y les recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. A mí por lo menos me vino a buscar. Y yo sé que a ti también. Y si estás aquí en esta mañana, yo estoy 100% claro que hay algún propósito del por qué tú estás aquí. Tú no te levantaste por casualidad, tú no llegaste a este lugar por casualidad. Yo creo que Dios va a hablar a tu corazón. Y así como Dios prepara el espacio y el terreno y el tiempo, lo hace en la vida de Zaqueo, así lo hace en la vida de nosotros. Hay algo que eso se ha hablado en otras prédicas ya. El árbol de sicomoro, ese árbol tarda de 40 a 50 años en crecer. Y nosotros solamente nos estamos ubicando en el espacio y el tiempo de que él se trepó encima de este árbol. Pero sabemos que antes de que él se trepara encima de ese árbol, hubo una persona que tuvo que sembrar el árbol. O sea que ya desde antes de que todo esto ocurriera, ya Dios había preparado el espacio. Dios dijo: ok, yo voy a buscar a José, que venga y siembre este árbol acá, para que el día que yo pase por aquí, entonces Zaqueo pueda subirse a ese árbol, porque ya va a tener el tamaño correcto, y entonces yo le diga que se baje. Y entonces el tamaño, que era lo que él podía usar como una excusa, no lo podría usar porque ya tenía la herramienta para poder ver a Dios. Amén. Y sabemos que si nos vamos desde el punto de vista humano, en el cual Zaqueo podía ver las cosas, Zaqueo quizás estando en la multitud decía: bueno, a mí me interesaría conocer a Jesús, pero es que está rodeado de tantas personas que no vale la pena que yo me acerque a él. Y eso podía ser una excusa que él podría usar. ¿Y acaso no es esa la excusa que usan muchas personas? Muchas veces culpamos, eso es verdad, en el mundo. El mundo culpa a los cristianos muchas veces por no acercarse a Jesús. Esa es la excusa que el mundo da. Ah, no, yo no voy a esa iglesia porque esa iglesia son hipócritas. ¿Y acaso no van al trabajo? ¿Y en el trabajo qué hay? En el trabajo no hay personas hipócritas. Y tienen que ir al trabajo.
En los hospitales no hay personas hipócritas y tienen que ir a un hospital. Donde quiera que tú te muevas puede haber personas hipócritas. Lo importante es que Jesús nos muestra que aquí hay cabida para un hipócrita más. Así que están invitados, están bienvenidos si quieren llegar acá. Es irónico porque tú te das cuenta que el hombre siempre va a buscar una excusa. Giovanni, que es trainer aquí, sabe que los gimnasios están llenos de personas. No todo el que va al gimnasio está fit. Los gimnasios están llenos de personas obesas. Entonces, ¿por qué la gente va a un gimnasio a rebajar si está lleno de personas obesas? Aquí, la iglesia está llena de pecadores, pero es en el lugar que Dios decidió para santificarlos por medio de su palabra, por medio de renovar nuestros pensamientos y nuestro entendimiento, por medio de colocar la mente de Cristo en nosotros. Amén. Otra excusa que podía él usar, que ya Dios se la tenía bateada si él lo usaba, sabemos que no lo utilizó. Podía ser que decir, pero tú me hiciste pequeño. Como me hiciste pequeño, yo no podía ver y pues no pude llegar a ti. Y ya Dios le había preparado un árbol, ya sabemos eso. Pero yo te quiero decir que todos estamos cortos ante la presencia y la gloria de Dios. Porque dice Romanos 3:23, el pecado nos descualifica. Pero sabemos que lo que hizo Cristo, ese es el árbol que nos ayuda a subir y a poder verle cara a cara. Es lo que hizo Jesús un día. Ese es nuestro árbol. Ese fue el que Él preparó para el día que nos encontremos con Él. No busquemos el pecado como excusa de que no, porque es que yo soy pecador. No. Ven como tú eres a la presencia de Dios. Él se encarga de transformarte y restaurarte. Él se encarga de compartir su mente contigo. Y una de las promesas que Dios nos da en su palabra, que esta promesa, iglesia, tú te la tienes que llevar. Yo digo que ya la iglesia no puede seguir viviendo de excusas, porque las excusas son buenas para los que la damos, pero sin embargo el que las recibe no le agrada mucho. Y esto lo dijo Jesús, no lo dijo cualquiera. Lo dijo el apóstol Pablo, pero sabemos que por medio del Espíritu Santo. En 1 Corintios 2:16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Iglesia, la mente de Cristo posa sobre ti. Y algo que yo no sé si algunos ya lo habían visto de esa manera, pero yo lo veo ahora diferente desde que me puse a hacer este estudio. Y es que yo nunca había visto el Espíritu Santo de esa manera. Y ahora cuando lo busqué y comencé a escudriñar y comencé a analizar mis experiencias personales con el Espíritu Santo, pues creo totalmente que es así. El Espíritu Santo es la mente de Cristo. Y te voy a explicar por qué. No es que, sabemos que es una tercera persona, no me malinterprete, pero es la mente de Cristo aquí en la tierra. Cuando tú te llenas de la palabra de Dios, quien te da la revelación es el Espíritu Santo. Por ende, la palabra de Dios vienen siendo sus pensamientos. Los pensamientos necesitan una mente donde ubicarse. Y la mente es el Espíritu Santo en ti. Cuando tú estás bajo la presencia del Espíritu Santo y tú comienzas a escudriñar las palabras, el Espíritu Santo y la palabra de Dios se hacen uno. Se hacen una mente y un pensamiento. Que es lo que Jesús decía, que así como Él y el Padre son uno, Él anhelaba que nosotros y Él también fuéramos uno, ¿verdad? Pues ahí se cumple todas esas promesas. Y está todo ahí envuelto. Lo que pasa es que siempre hemos visto el Espíritu Santo como un ende. Está Jesús aquí, el Espíritu Santo acá y Dios acá. Siguen siendo uno. Siguen siendo uno en diferentes tiempos. Pero en este tiempo lo que necesitamos es una relación personal con el Espíritu Santo. Para que nos revele todos los misterios del cielo. Todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos del cielo. Aquí en la tierra, mientras nos toca vivir esta experiencia humana, es por medio de una experiencia personal con el Espíritu Santo. Y esto es algo sobrenatural lo que te estoy hablando. Yo no te hablo de hablar en lengua y todo eso está bien, reprender demonios, todo eso está bien. Pero yo te hablo de una experiencia que tú estás consciente con el Espíritu Santo. Por lo menos es la que yo siempre le he pedido a Dios, que yo
Yo tengo mi intelecto bien, o sea, no me fui en un trance, no me perdí de lo que me está pasando alrededor. Yo estoy tranquilo en mi carro y de repente el Espíritu Santo me está visitando. Y yo sé que lo que me está visitando no me pertenece a mí, es como una energía que viene de afuera y se posa sobre mí. Y yo sé que está ahí y yo sé que es el Espíritu Santo. Y en el caso, cada quien reacciona de manera diferente. Sabemos que hay hermanos que tiemblan, hay hermanos que hablan en lengua de diferentes maneras. En el caso mío, a mí me da con llorar, porque yo lo que me da en mi corazón es agradecimiento, porque yo sé que yo no soy digno para que Él me visite. Y a pesar de que por medio de Jesús, sí, todo eso yo lo entiendo, pero cuando tú entiendes la gracia a su profundidad, que no hay nada que tú pudieras hacer para merecer que Él te visite, pues imagínate tú. Yo no puedo parar de agradecerle por su presencia. Y a veces no me dice nada. A veces me da una enseñanza. A veces yo estoy ocupado en otras cosas y de repente, ¡boom!, viene y me visita. Ahora, yo te aseguro algo, yo puedo discernir cuando Él me visita. Yo lo puedo discernir y es el momento más glorioso. Por eso es que David decía que es mejor un día en su presencia que 1000 fuera de ellas. Y yo estoy 100% de acuerdo con David. No hay nada mejor que la presencia de Dios. Y eso yo te lo puedo asegurar. Así que si no has tenido esa experiencia, eso es lo que te queremos invitar. Y esa experiencia solamente se adquiere por medio de la mente de Cristo, que es una promesa que está sobre ti. Porque esa promesa, el día que tú aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, Él prometió que el Espíritu Santo iba a venir a estar contigo. Y hasta el fin del mundo. O sea que no es algo que llega y se va, siempre va a estar ahí, en los momentos precisos. Esto es por fe. Y yo he dado el ejemplo anteriormente, volviendo a lo que es la Trinidad, de que podemos comparar la Trinidad con el sol. Sabemos que el sol tiene diferentes maneras de manifestarse. Pues el sol, ¿verdad? Sería el Padre, ¿sí? En la manera visual. Es grande, está lejano, eso es como lo podemos persuadir en nuestra mentalidad humana. Sabemos, por si acaso, el sol no es Dios. Quiero aclarar eso. Pero para que lo vean desde una manera, ¿verdad? Y lo puedan entender, pues el sol es el Padre, la luz es Jesús y el calor es el Espíritu Santo. Por ende, por eso esto se vuelve algo de fe. Porque aunque tú cerraras tus ojos, si el sol está ardiendo, tú puedes sentir el calor. Tú puedes sentir el calor. Y el calor te va guiando y tú te vas moviendo hacia donde más calor te dé. Y te vas acercando ¿a qué? Al Padre. Por ende, cuando tú sigues caminando en fe, porque lo único que estás sintiendo es el calor, no estás sintiendo más nada, sigues caminando en fe, de repente abres los ojos y te das cuenta que hay luz. Y ahí comienzas a ver a Jesús. Y sigues caminando y la luz comienza quizás hasta molestarte porque estás bien cerca ya y llegaste al Padre. Por ende, una cosa te lleva a la otra. Una cosa no se desconecta de otra. Jesús nunca se desconectó de la humanidad. Pero hay que tener corazones dispuestos que lo quieran ver. Que se rindan a sí mismos y digan, no, yo te necesito a ti, Dios. No importa el conocimiento que yo tenga. No importa los logros que yo haya tenido en mi vida. No son nada cuando los pongo frente a ti. Y entonces cuando tú entiendes que no somos nada sin Dios, lo entendiste todo. Porque entendiste que este mundo es pasajero. Y aquí tenemos los días contados. Aquí tenemos una experiencia humana. Algunos se casan, otros no. Algunos tienen hijos, otros no. Y pues tenemos esta experiencia humana de compartir el uno con el otro, de ayudar al que podamos, de tratar de trabajar ciertas cosas. Pero algo en lo que sí debemos preocuparnos es de conectarnos con el Padre aquí en la tierra. Porque este mundo tiene una fecha de expiración y cuando terminemos aquí, el proceso que venimos a vivir aquí, pues volvemos a su presencia. Y es importante tener los papeles bien claros con Él el día que lleguemos a esa presencia. Y no tengas miedo, muéstrale tu corazón a Dios. El problema que tenemos muchas veces es que creemos, porque estamos acostumbrados a que el mundo nos juzgue. Y Dios no te va a juzgar porque Dios escudriña tu corazón. Dios sabe de la pata que tú cojeas. Así que atrévete a ser como tú eres. Sé libre. Cuando Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará verdaderamente ¿qué? Pues si no, Él nos está prometiendo esa libertad. Y yo, a pesar de que uso mascarilla, a pesar de que quizá no tengo restricciones para salir, yo no sé tú, pero yo me sigo sintiendo libre.
Porque la presencia de Dios está conmigo donde quiera que yo voy. Y cuando yo adoro, Él responde, Él está ahí. Y yo he visto la provisión en mi casa a pesar de las dificultades. Y yo no te hablo esto hablando de yo. Yo lo que te quiero hablar esto es desde el punto de vista de que si lo hace conmigo, que soy como cualquier otro, yo no me siento mejor que nadie, pues lo va a hacer contigo también, porque Dios no tiene favorito. Dios lo que está buscando es que tú intimides con Él, que tú te atrevas a creerle y entonces verás su gloria. La mente comprende el conjunto de capacidades intelectuales de una persona, como la percepción, el pensamiento, la conciencia y la memoria. Es también la parte del ser humano donde se desarrollan estos procesos. Mente también es sinónimo de designio, oye bien esto, de propósito y de voluntad. Ahí está la mente de Cristo. Cristo tenía un propósito, un designio cuando vino a la tierra. Pues Él lo que está haciendo es, ok, yo me voy físicamente, pero mi espíritu ahora posa sobre ti. Y es el Espíritu Santo. Está posando sobre ti el Espíritu Santo. Para que lo mismo que yo empecé, la obra que yo empecé, prosiga en ti. Sabemos que Cristo podía salvar la humanidad en un día y hacerlo todo en un día, pero el propósito y la manera que Dios designó todo esto es que Él pasaba la antorcha de mano en mano para que todos seamos partícipes de su reino, pero vamos a ser también partícipes de la guerra, de las batallas, de los sacrificios dentro del cuerpo de Cristo. Por eso fue que les dije que viéndolo desde otra perspectiva, yo no sé, vuelvo y digo, es como lo estoy viendo de ahora en adelante. Yo veo el Espíritu Santo como la mente de Dios. Es con lo que yo cuento aquí en la tierra, en lo que verdad me encuentro en su presencia. Pero es lo que me va a respaldar aquí en la tierra, es lo que me va a acompañar, es lo que va a estar conmigo en todos mis días buenos y en mis días malos. No me puedo olvidar. Y si hay gente que me dice, pero se contrista, claro que se contrista. La mente tuya se contrista también cuando tú no vas a hacer algo bien. Juan 14, del 16 al 17, que eso es de las promesas que Dios, ¿verdad?, nos dejó aquí en la tierra. Y si tú sigues leyendo esos versículos que están inculcados en Juan, te vas a dar cuenta otras cosas más que te van llevando a lo que hace el Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Eso es Jesús diciéndole ya, advirtiéndole a los discípulos, yo me voy ya físicamente, pero no se preocupen que mi Padre le va a dar otro consolador. Para que esté con vosotros, dice algunas veces ahí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? En la manera que yo lo tengo dice, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Así que, hermano, no se frustre cuando usted le hable a alguien de Cristo. No todo el mundo lo va a recibir. Usted no se canse. Usted prosiga con la Cristo mentality. Usted no se va a rendir, usted va a proseguir. Y usted va a buscar otras estrategias de cómo llegarle a los corazones. Pero al final, quien va a decidir si se salva o no, es el mismo Padre, es Dios. Tú haz tu parte, no te rindas, sigue hacia adelante. Sigue tratando de agradarle al Padre. Sigue llevando las buenas nuevas. Dice la palabra que lo hagamos en tiempo y fuera de tiempo. Por ende, aunque usted esté en vacaciones, si usted está en vacaciones en algún lugar y de repente tú ves una necesidad, háblale de Dios a la persona porque Dios no te ubicó ahí. Esto tiene que ser un estilo de vida, no es como que aquí sí, aquí no. Tiene que ser siempre, siempre. Dice aquí que el mundo no puede recibir simplemente porque no le ve, y estamos acostumbrados a un mundo que es ver para creer, y Dios nos está retando a que es por fe. Ni le conoce, mucho menos, imagínate. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Esa es la promesa que tenemos, Él va a estar con nosotros. Y si usted no ha tenido una experiencia con Él,
no se frustre tampoco, porque no es verdad lo que quiero tampoco impartir en esta mañana. Si no ha tenido una experiencia con Él, siga buscando, porque dice la palabra que mientras más tú te acercas a Dios, más Él se acerca a ti también. Y va a llegar el momento que vas a tener esa experiencia. Porque yo no creo que Dios te va a traer a la iglesia a perder el tiempo. Él te está trayendo aquí para equiparte. Y en el tiempo perfecto de Dios vas a ver cómo entonces sale la revelación, o cómo Él se te revela o te va a mostrar algo. Y Dios es real, iglesia, te lo estoy diciendo. Mira esto que espectacular. Me di con buscar esta información, porque como dije, la mente se llena de pensamientos. Y los pensamientos, yo les dije que era la Biblia, ¿verdad? Si nos vamos, la mente es el Espíritu Santo, esa es la mente del Padre, la mente del Hijo, y ahí está el Espíritu Santo sobre nosotros, de intercesor, ¿verdad? En comunicación con el Padre, al tercer cielo. Eso es mejor que AT&T, que T-Mobile y que todo eso. El espíritu en griego es pensamiento, viene de neuma, y neuma es aire que llena o influencia. De la palabra neumático, que sabemos de qué se llena. Por ejemplo, nosotros andamos por ahí con carros que tienen 4 neumáticos, están llenos de aire. En el caso de después que Dios nos da, ¿verdad?, la herramienta del Espíritu Santo, es para que lo llenemos de su palabra, de ese aire de vida, del mundo invisible. Tú comienzas por eso es que dice que la palabra es viva y eficaz. Es una palabra viva. Cuando tú la activas con la fe y con el Espíritu Santo, comienzas a ver cosas sobrenaturales ocurrir. Y entonces comienzas a entrar a una dimensión que nunca imaginaste. Y ya no te va a importar si dicen, este es loco, este es fanático. No te va a interesar porque tú estás claro en quién tú creíste. Y tú comienzas a ver las obras de quien tú creíste en ti, en tu vida, en lo que está a tu alrededor. Comienzas a ver cómo las cosas se mueven a favor tuyo, por gracia. El pensamiento, según la definición teórica, el pensamiento es aquello que se trae a la realidad por medio de la actividad intelectual. Por eso puede decirse que los pensamientos son productos elaborados por la mente, que pueden aparecer por procesos racionales del intelecto o bien por abstracciones de la imaginación. Aquí tú te das cuenta de que realmente a Dios desde el principio lo que le interesa cambiar en nosotros es nuestro pecado. Porque si alguien no tiene quizá una super capacidad intelectual, entonces no podría predicar el evangelio. Y eso es falso. Hay historia de misioneros, yo no sé si ustedes sabían eso, y eso es real, pueden buscar. Hay historia de misioneros que no saben leer y son predicadores. Y tú dices, pero ¿y cómo va a predicar si no sabe leer? ¿Sabe lo que hacían? Ellos buscaban a otra persona que le leyera los versículos. Ellos se aprendían los versículos y de ahí, por medio del Espíritu Santo, Dios le daba palabra y ministraban a personas. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que no se trata de nuestras capacidades ni de nosotros, se trata de que la mente de Cristo esté sobre nosotros y el Espíritu Santo va a hacer la obra, siempre y cuando estemos compartiendo la palabra, los pensamientos de Él. Si compartimos los pensamientos, los principios de Jesús, vamos a ver su gloria en nuestra vida y vamos a ver cómo las cosas comienzan a obrar para bien. También les digo que vamos a ver cómo va a venir oposición por eso, y es normal también. Va a venir oposición porque hay un espíritu contrario, el espíritu del anticristo, el espíritu del enemigo. No quiere que tú lleves a la verdad a los que están a tu alrededor. Y por ende se van a levantar en tu contra. Hay gente que te coge ganas sin tú hacerle nada. Y tú dices, pero ¿y por qué me tiene ganas? ¿Pero y por qué me tiene ganas fulano, sutano si yo no le he hecho nada? Pero es por eso también, porque lo que estás cargando sobre ti es lo que le pasaba a José. Que los hermanos lo tiraron a la cisterna. Porque había algo que él cargaba, que ellos no podían discernirlo en el mundo espiritual. Y pues dijeron, este no lo soporto, este todo le sale bien, este está bendecido. Y lo tiraron sin saber que al final lo que cumplieron fue el propósito de Dios en su vida. Por eso te digo, tú tienes que estar Cristo mentality.
Y parte de lo que tienes que hacer es mantenerte enfocado. No importa quién te esté tirando piedras, tú sigue hacia el frente, enfocado en la cruz. Porque a donde Dios te va a llevar, fluye la leche y la miel. Como bien dije, no tenemos el espíritu del mundo, lo que cargamos es superior. Hay una guerra espiritual en nuestra mente. Dice el apóstol Pablo que este es nuestro campo de batalla. Así que es importante, que eso siempre lo decía cuando me tocaba trabajar con los jóvenes, y lo digo cuando me toca trabajar con los adultos, porque me di cuenta la importancia que tiene lo que estamos llenando nuestra mente. Aún usted esté viendo Netflix, tenga cuidado en la película que usted ve. No importa lo que usted esté viendo, no importa lo que esté escuchando, tenga cuidado con lo que esté escuchando. ¿A cuántos aquí no le ha dado coronavirus? Ya a mí me ha dado como 3 veces, psicológicamente. Porque es que yo pongo cualquier cosa, coronavirus, 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 y ya yo estoy que si me da con toser, ya yo sufro de alergia, imagínate. Yo le doy gloria a Dios que no me ha dado alergia en todo este tiempo. Me dio ayer sábado, me dio. De casi en 3 meses, pero a mí normalmente me daba semanal. Dios me ha guardado en este tiempo porque sabía que yo iba a caer en una crisis. Porque es increíble, eso es coronavirus por todos lados, no hay manera de esconderte. Entonces, ¿qué pasa? Sugestiona tu mente, te llenas de eso y ya todo lo que, si te duele un dedo, ay, eso puede ser coronavirus, dijeron que esto es el último, esto es lo último ahora, que si te duele el dedo meñique, eso puede ser, y todo se asocia con eso. Y yo digo, pero ¿y qué? O sea, ya no existen otras enfermedades. Y es real, miren esto está ocurriendo ahora mismo. Y entonces tú dices, ok, ahí tú entiendes lo importante que es la mente. Y lo espectacular de todo esto es que Cristo vino para hacer nuestra mente libre. Cuando tú tienes la mente libre, te digo algo, no le temes a la muerte, que ese es el mayor temor que tenemos. No le temes a la muerte porque tú estás seguro hacia dónde tú vas. Tú te vas en paz porque tú sabes hacia dónde vas. Con eso no quiero decir que no nos cuidemos, tenemos que ser responsables por si acaso. Filipenses 2 del 1 al 11 dice: haya pues en vosotros el sentir que también hubo en Cristo. Y si tú miras acá, lo que nos quiere decir es que literalmente como pensaba Cristo, así tenemos que pensar nosotros. Hay un dicho americano que es ¿cómo es? WWJ. Y es What will Jesus do? ¿Y qué haría Jesús? Y eso es lo que siempre tenemos que preguntarnos cada vez que estemos en una situación difícil. ¿Cómo Jesús actuaría aquí? Y entonces hay personas que dicen, no sé cómo actuaría. Pues claro, no sabes cómo actuarías porque quizás no te has llenado lo suficiente de la palabra. Pero cuando tú te llenas por lo menos de los evangelios, llénate de los evangelios primero, ¿verdad? Después vas y estudias y escudriñas las otras áreas. Pero llénate de los evangelios y cuando te llenes de los evangelios, escudriña, pídele al Espíritu Santo que te ayude a escudriñar el corazón de Jesús. Y entonces cuando tú escudriñas el corazón de Jesús, vas a actuar literalmente como Jesús actuaría. Los otros días yo le estoy mandando un mensaje a un amigo mío de la niñez. Y el amigo mío ha tenido éxito en ciertas cosas. Y yo vengo y le mando este mensaje como preguntándole para que me orientara. Y de entre líneas me da gracia porque quiso poner como que yo lo estaba escribiendo por interés. Y yo dije, ¿qué? Ya tú sabes por dentro cómo yo me puse. Y cuando yo vi que yo lo que podía era hacer un detonante y comenzar, ¿verdad? Una diferencia con él, yo dije, no, espérate, yo tengo que pensar diferente y dar ejemplo. Y ahí entendí que créeme, me dolió porque tuve que morir a Johan. Johan ahí murió y lo que le mandé fue un mensaje de paz. Pues está bien, muchas bendiciones. Y le corté. Si hubiera sido el Johan de antes, pues yo le hubiera escrito y 2 o 3 cositas que no es de bendición. Y entonces, ahí yo después pasé este suceso y lo estoy compartiendo con la iglesia, porque después dije, wow, o sea, las cosas que Dios hace en uno, que a veces uno las toma por poco, pero son detallitos en los cuales tú te has dado cuenta que quizás tú no estás donde quieres estar,
pero estás mejor que ayer. Hay algo que Jesús nos dejó dentro de los pensamientos, ¿verdad? Y dentro de su mente, que está en 2 de Timoteo del 1 al 7, que dice pensamiento de amor, poder y dominio propio. Y esto Él lo hace con un propósito, que es lograr la voluntad del Padre y nuestro propósito aquí en la tierra, dentro de la voluntad del Padre. Tener la mente de Cristo no se puede medir en términos de inteligencia, de experiencia, de sagacidad. Pues significa, tener la mente de Cristo es, lo mejor que hacemos es examinar las actitudes que Jesús asumió en la vida, que nos demuestran su mente, su manera de ser y de pensar. Hay 4 actitudes que yo quiero compartir con la iglesia en cuanto a lo que es la mente de Cristo. Y si algo tenía la mente de Cristo en las circunstancias que le tocó vivir y enfrentar a Él mientras estuvo aquí en la tierra, es que Él tenía una actitud de confianza. Y eso Jesús nos lo muestra en los momentos de crisis. Cuando llama a sus amigos de confianza a la hora de que ya viene su muerte y le está diciendo, mira, voy a una prueba en el Getsemaní, y le dice, vamos a orar. Y de repente se levanta y se da cuenta que todos sus amigos están durmiendo. Pero aún así, su actitud fue creerle a Dios por encima de aquellos amigos. También lo vemos cuando fue tentado, que el enemigo lo lleva al desierto. El Espíritu Santo lo lleva al desierto, perdón, pero el enemigo estaba allí. Y él le dice que no solo con pan vivirá el hombre, y ya Jesús tenía una respuesta, porque Jesús, ¿verdad? Sabemos que era Dios. Y le dice, pero él lo tienta con la comida y le dice, no con pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que hay muchas veces que vamos a tener dificultades en nuestra vida, y quizá nuestra necesidad puede ser física, nuestra necesidad puede ser económica, nuestra necesidad quizá puede ser que nos sentimos en soledad. Pero yo te puedo asegurar que tú puedes ir a la palabra de Dios, y a pesar de que quizá no cubra completamente el área que tú necesitas de lo físico, estoy hablando de lo físico, pero va a cubrir tu área espiritual y te va a dar un bálsamo. Quizá en lo que llegue el pan que tú necesitas, recibir y saber que Dios está contigo en el proceso, te va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y después va a llegar el pan, créeme, porque Él es fiel. Y Jesús lo sabía, por eso fue que primero el enemigo lo tienta, y después, ¿qué sucedió después? Llegaron ángeles, dice la palabra, que llegaron ángeles y le dieron ¿qué? Le dieron lo que él necesitaba. Una actitud, que esto es bien importante, una actitud de perdón. Eso está dentro de la mente de Cristo. Y qué difícil se nos hace eso en ocasiones, perdonar. Pero es necesario. Todos estos procesos y estas actitudes que te estoy hablando te llevan a la santidad. Porque primero estás dependiendo de Dios por encima de cualquier circunstancia. Eso va a matar a todos tus ídolos. Si tu ídolo es el dinero, lo va a matar, porque van a llegar situaciones que el dinero no va a estar en tu vida. Pero si aún Dios sigue siendo Dios, tú vas a seguir enfocado y caminando sin dinero. Si te llega a faltar la comida, no importa lo que te llegue a faltar, si Dios sigue siendo tu Dios, tú vas a poder proseguir a la meta. Nada te detiene mientras estés con vida y Dios siga siendo tu Dios. El Padre Nuestro nos lo dice una y otra vez que tenemos que perdonar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ayúdanos a perdonarlos como también tú nos perdonas a nosotros. Eso está en el Padre Nuestro, ¿no? Y entonces vemos que Jesús constantemente nos está hablando que tenemos que perdonar. Y cuando Dios te está hablando de que seas libre, cuando tú tienes la mente de Cristo, tú eres libre.
Dios te está diciendo que parte de ese proceso es tener una actitud de perdón. ¿Por qué? Porque el perdón a quien esclaviza es a ti. A lo mejor la persona que tú le tienes cosas o la que te hirió sigue viviendo su vida feliz y tú vives con ese amargue. Y la persona sigue por ahí haciendo lo que quiere, feliz, hasta se le olvidó. Y tú vives con eso. Pero cuando tú decides perdonar, la persona haga lo que haga, la libertad proviene para ti, la bendición es para ti. Y entonces cuando vas a la presencia del Padre, Él dice, como tuviste misericordia con tu prójimo, yo tengo misericordia contigo. Y hay de Él entonces, si después que tú decides perdonarlo, trata de hacerte algo. Porque ya hay quien va a pelear por ti, tú no tienes ni que mover un dedo. Quien se va a encargar de eso es aquel que te pidió que perdonaras. Amén. Tú perdonas y Dios se encarga. Hay una actitud que también tiene que estar en la mente de Cristo, y es que todas las vidas cuentan. Sabemos que hay un movimiento ahora, Black Lives Matter, ¿verdad? Y hay otro, que es el que yo apoyaría en mi caso, que es All Life Matter. Y yo no sé si tú has visto que, yo estaba hablando eso con unos compañeros y me decían, no, porque eso significa otra cosa. Y yo le decía, espérate. Sabemos lo que sucedió con Floyd, ¿verdad? Una persona de color que fue asesinada con un abuso. Y no estamos de acuerdo con eso. Pero lo que sucedió con Floyd, yo le hice esta pregunta, yo se la hice a él. Yo le dije, ok, ¿tú crees que ahí lo realmente importante es el color de piel o lo que hicieron? Por eso es que uno siempre tiene que ir a los principios de las cosas. Y él dice, no, porque lo que pasa es que la opresión con los negros y esto y lo otro. Y yo me pongo a pensar, ¿realmente es mayoría los racistas o minoría? Porque es que yo creo que en el cuatrenio anterior el presidente de Estados Unidos no era negro. ¿Qué color era el presidente de Estados Unidos? No era un negro, ¿no? Por si acaso yo soy negro, pero era un negro. Entonces tú dices, ¿cómo, si el racismo es mayor, cómo él puede ganar? Y tú te das cuenta de otras cosas más. Pero lo que te quiero decir con esto es, si tú quitas a Floyd y pones una mujer y le están haciendo eso, ¿no te molestaría igual? Si tú quitas a Floyd y pones un niño y le están haciendo eso, ¿no te molestaría igual? Si tú quitas a Floyd y pones un gay, ¿no te molestaría igual? Porque a mí me molestaría igual. No importa a quién tú pongas ahí en la posición de Floyd, va a seguir molestando, porque lo que molesta es el abuso. Y alguien que ya veía esto primero que nosotros, que es la mente de Cristo, que todas las vidas cuentan. O sea, Cristo no murió por los negros, Cristo murió por todos. Y esa es la actitud que dice que el mejor ejemplo está en la mujer samaritana. Los judíos tenían el concepto de que ellos no se podían unir a los samaritanos. Y Jesús dijo, ¿qué? ¿Que yo no me puedo unir a qué? Y fue y le predicó a una samaritana. Jesús vino a romper todos esos paradigmas. Es como que a mí me digan, no, que tú no puedes estar con pecadores. Bueno, yo no puedo compartir los pecados con ellos. Se supone que yo no pueda compartir los pecados con ellos, pero es que los pecadores es que me necesitan. Los pecadores es que nos necesitan, iglesia. Dios no nos está dejando en la tierra para estar con santos. Porque es que tú le vas a hablar a un santo de santidad. Tenemos que ir a los que están enfermos. Porque el que transforma es el Espíritu Santo y la palabra. Sabemos que la mentalidad de Cristo era mucho más allá, ¿verdad?, de un solo tipo de vida. Era más que los judíos, ni los gentiles, ni los griegos, ni bárbaros, a todos. Cristo murió por todos, como bien hablamos. Y otra cosa más que tiene dentro de la mente de Cristo, una de las actitudes que tiene también, es la actitud de servicio. Y dice la palabra, ¿verdad?, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y Jesús nos lo muestra bien claro en el lavamiento de los pies. Y en otras particularidades, Jesús nos muestra que Él vino a servir. Que aun cuando los hombres venían quizás en otro aspecto acercándosele, Él le mostraba al Padre. Pero
tú eres el Hijo de Dios, tú eres esto. Y él trataba de que glorificaran al Padre. Y sabemos que Jesús podía quizá hacerlo por sí mismo, porque él era Dios, pero sin embargo él nos está dando una enseñanza. Y esa enseñanza nosotros tenemos que entender, la iglesia, de que no importa cuántas veces Dios nos bendiga, mientras más nos bendiga, más pequeños nos tenemos que hacer. Entender que dependemos de Él. Mientras más Dios nos vaya bendiciendo, más seguimos dependiendo de Él. Es importante que nuestra conexión con Él nunca cese, porque hay tantas tentaciones, hay tantos espíritus. Cuando te hablo de pensamientos, espíritus, que son en el griego, pero que no provienen de Dios. Entonces, si tú no te llenas de la palabra de Dios, ¿cómo tú vas a discernir? Por eso es que esto habla que es con una espada. Cuando venga el enemigo y te tira un pensamiento, que hable el apóstol Pablo, que son como dardos, si tú tienes tu espada afilada, tú vas a poder discernir en el mundo espiritual y tú puedes tumbar todas esas antimañas del enemigo. Y algo sumamente importante, y es una actitud que tiene la mentalidad de Cristo, que es una actitud de nunca rendirse. Eso está en Hebreos 12, del 1 al 2. Es una actitud de enfoque. Por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia. Oye bien, te dice que corra, pero con paciencia. Que normalmente cada vez que asociamos correr en nuestra mente, vemos que la gente va desesperada. No. Corre, pero con paciencia, porque esto es un maratón. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el opropio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso es amén. Ahora yo quiero compartir con ustedes un video. Yo sé que muchos los han visto, pero yo quiero que tú veas literalmente en el mundo físico cómo yo veo al Espíritu Santo, al Padre y al Hijo ministrando en este video, y después vamos a hablar sobre él. Las luces, por favor. ¿Llegué a la 30? Puedes llegar a las 50. ¿La 50? Llegaré a las 50 sin nadie en mi espalda. Lo harás con Jeremy en la espalda, pero aunque no puedas, debes prometerme que darás lo mejor. Hecho. Lo mejor. Ok, Vas a darme lo mejor. le voy a dar lo mejor. Ahora, otra cosa. Lo vas a hacer a ciegas. ¿Por qué? Porque no quiero que te rindas y puedes llegar más lejos. Jeremy, a su espalda. Sujétate bien, Jeremy. Eso es. Adelante, Brock. No bajes las rodillas, solo manos y pies. Eso es. A la izquierda. A la izquierda. Muy bien. Un buen esfuerzo. Así, Brock. Lo estás haciendo Sigue bien. avanzando. Eso es. No, Muchos empiezan burlándose cuando tú empiezas a caminar en Cristo. Buen inicio, más a la izquierda, más a la Ya izquierda. detente, olvídalo. Eso es, Brock. Buen ritmo. No es posible. Lo está logrando. Así, Brock. Así. ¿Ya llegué a la 20? Olvida la 20. Dame lo mejor. Continúa. Muy bien. No te detengas. Puedes dar más que eso. No he acabado. Estoy descansando. Tienes que avanzar. Continúa. No te rindas hasta que lo des todo. Eso es. Avanza. Avanza. Avanza, Brock. Sigue avanzando. Las rodillas arriba. Sigue avanzando. Tu mejor esfuerzo. Tu mejor esfuerzo. Tu mejor esfuerzo. Avanza, Brock. Así. 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 Avanza. Eso. No te rindas. Avanza. Sigue adelante. Que tus rodillas no toquen el piso. Así. Tu mejor esfuerzo. No te rindas. Tu mejor esfuerzo. Avanza. Avanza. Eso es. Eso es. Sigue adelante. Sube las rodillas. Avanza. Pero cuando No te ven rindas hasta que lo des que tú todo. sigues avanzando
y que tu convicción es real, los que se estaban burlando de ti Avanza. Dame todo lo que tengas. Muy bien, avanza. Mis brazos. No te rindas, dame lo mejor. comienzan a verlo diferente. Avanza. Eso es. Eso es. Es pesado. Sé que es pesado. puedo más. Negocia con tu cuerpo que te dé más fuerza, pero no te des por vencido, Brock. Avanza, ¿me escuchas? Avanza, vas muy bien. Sigue avanzando. No te des por vencido. Avanza, avanza. ¡Duele! Ya sé que duele, pero avanza. Solo avanza. Entrégame el corazón. 30 pasos más. Solo avanza, Brock. ¿Qué esperas? ¡Avanza! ¡Quema! ¡Deja que queme! ¡Mis brazos duelen! ¡Da el corazón! ¡Solo avanza, Brock! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Avanza! ¡Me prometiste lo mejor! ¡Lo mejor! ¡No te detengas! ¡Avanza! ¡Es duro! ¡No es tan duro! ¡Solo avanza! ¡Tú puedes, Brock! ¡Dame más! ¡Dame más! ¡Avanza! ¡20 pasos más! ¡20 más! ¡Avanza, Brock! ¡Dame lo mejor! ¡No te rindas! ¡No! ¡Avanza! 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 ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Brock Keller, no te rindas! ¡Solo avanza! ¡Solo avanza! ¡No te rindas, Brock! ¡No te des por vencido! ¡No! ¡Solo avanza! ¡Solo avanza! ¡Sigue, Brock! 10 pasos más! 10 más! 10 más! 10 más! ¡Avanza! ¡No te rindas! ¡Da el corazón! ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! 5 más! 5 más! ¡Tú puedes, Brock! ¡Tú puedes! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Tú puedes, Brock! 2 más! 1 más! Deben haber sido 50. Tiene que ser 50, estoy seguro. Arriba, Brock. Estás en la zona de anotación. Brock, si tú sales a triunfar, ellos te seguirán. Dime que puedes dar más de lo que he visto. Cargaste a un hombre de 70 kilogramos por todo el campo sobre tu espalda. Brock, te necesito. Dios te obsequió el don de liderazgo. No lo desperdicies. ¿Puedo contar contigo? Yo pregunto, ¿no es eso lo que Dios hace con nosotros todos los días? ¿Cuántas veces uno quizás quisiera enganchar los guantes y sin embargo el Espíritu Santo sigue ahí encima de uno diciéndole no te rindas, 10 pasos más? Y esa escena es tan bíblica porque el nombre del muchacho es Roca. Sabemos que así era Pedro también. Y literalmente es como si Jesús le estuviera diciendo que no se rindiera. En el caso de nosotros, es Dios hablándonos directamente a nosotros, que no nos rindamos. Es irónico que también el muchacho utiliza algo que le tapa la vista. O sea que tienes que moverte por fe. Tú no sabes hacia dónde te van a llevar, pero te van a llevar a un buen lugar. Dice ahí al final que llegó a donde, a la meta. Por ende, es a donde estamos llamados a llegar, al propósito que Dios determinó para cada uno de nosotros, tanto en lo individual como en lo colectivo. Dios no se rinde contigo. La obra que Él empezó, dice la palabra que Él la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Por ende, nos toca a nosotros también tener esa mentalidad de Cristo, de no rendirse. Que viene una crucifixión, pues vamos para el frente. Que viene esta oposición, pues vamos para el frente. Porque sabemos que nuestro Dios está al frente de nosotros también y pelea la buena batalla por nosotros. Nuestro Dios no nos va a dejar en vergüenza, no nos va a dejar solos. Y tanto tiempo que tú observas lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y aún así, más de 2000 años, hemos visto como muchas religiones en el transcurso se han desvanecido. Sin embargo, la fe en Cristo continúa. Y los principios que Él dejó siguen siendo funcionales porque el problema del hombre, descubrimos tal tecnología, ahora podemos ir a la luna, ahora podemos ir a Marte, podemos ir a aquel lugar y el problema del hombre sigue estando en el mismo sitio, en el corazón.
Y mientras el hombre no trabaje las situaciones que tiene en el corazón, que es donde Dios quiere trabajar con cada uno de nosotros, no importa lo que suceda abajo y los avances que hayan afuera, no vamos a adelantar ni un paso. Por eso es que vemos que el mundo da 3 pasos al frente y brum, y vuelve para atrás. Porque los líderes de este mundo no han querido someterse a la presencia de Jesús, al gobierno de Cristo y a la mente de Jesús, que va mucho más allá de nuestros entendimientos también. Así que yo quiero hacer un último llamado, y es que si aquí hay alguien que no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador y quiere adquirir la promesa de recibir su mente, que son, ¿verdad?, es el Espíritu Santo en su vida, yo le pregunto si me da la oportunidad de orar por él o por ella. Ahí donde estás, puedes ponerte de pie. ¿Alguien más que quiera aceptar a Jesús como Señor y Salvador en esta mañana? Los demás somos de la casa, ¿verdad? Así que vamos a ponernos de pie todos como quiera. Y vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que eres... Dios les bendiga de manera especial. Quiero compartir con ustedes un versículo que se encuentra en 2 Corintios 9:7 y lee así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y en este versículo el Señor nos hace un llamado a recordar aquellas bendiciones que Él ha traído a nuestras vidas y que aprendamos a ser generosos, a reflejar su amor, bendiciendo la vida de otros. Te invitamos a que continúes apoyando nuestra obra. Lo puedes hacer a través de ATH Móvil, bajo la cuenta de negocios Concuerdas de Amor y también bajo la plataforma de PayPal en www.paypal.me/Concuerdas de Amor. Síguenos en las redes para más información. Y recuerda que Dios es y será nuestra provisión. Y como dice en la palabra, no he visto justo desamparado y su descendencia que mendigue pan. Sigamos creyéndole a Dios, a nuestro Jehová Jireh. Dios les bendiga.